Pero guerrillero. O sea, Mm, el tipo era un mm. guerrillero, o sea, el tipo era un tipo de ideas diferentes, un tipo que decía, mire, momentico, es que si usted quiere hablar con Dios, eso es muy fácil, cierra los ojos donde esté, usted puede estar en el monte, puede estar recogiendo agua, puede estar Sí, es que en... humanizó el Exacto, sistema el doctrinario sistema judío. doctrinario. No, Perdón, pero la base de tus fundamentos de valores y morales viene del cristianismo. hay una cosa, Claro, que yo aquí hay sé una que cosa que hay que decirlo, ¿sí? me voy a meter en Nadie terreno mató a más caliente. cristianos que los cristianos. O sea, ni los romanos mataron tantos cristianos como los cristianos, ¿sí? Y nadie ha matado más comunistas que los propios comunistas. Así es. Una vez más, bienvenido tío Bolman a nuestro podcast y nuestro tema del día, al que nos está abarcando desde la primera parte, religión. Tío Bolman, ¿cómo estás? Muy bien. Yo aquí cristiano como siempre. ¿Te sientes pontificio? O No, sea, no, por pontificio no, no, no. Siento iluminado, ¿iluminado con siento qué? iluminado. Porque estás, digamos, utilizando esas bebidas espirituosas que se utilizan a veces para el Claro, alcohol. claro. Yo, look, Y a la mera salud, cuca. mira, y a la salud del tío Bolman. Y haciéndoles la invitación Por las nuevo. ánimas, Uy, por el no, animismo. el animismo más bien, porque, ay, Dios mío. Y como siempre haciéndole la invitación, perdón, a que ustedes vayan y escuchen la primera parte, se pongan un poco en contexto de lo que estamos hablando en el tema de religión, conozcan un poco de historia o por lo menos esas bases históricas que como lo mencionamos en esa primera parte, digamos, están con la base de algunos documentos, de, digamos, algunas investigaciones. No, obviamente nosotros vamos a tomar esas investigaciones y trabajar con eso, vamos a leer un poco más o a escuchar un poco más, a tener incluso conversaciones con personas del clero, mm, en el Ah, caso jue. del catolicismo y el cristianismo, hablar con pastores o hablar con gurús o maestros, como también se puede conocer, y darles a ustedes una información, digamos, un poquito, con un poquito más de carne, si se puede decir así. Y como siempre, acompañándolos aquí el teacher Antes que nos lo quite la ONU, y la, la carne, la persona, la persona los nuevos encargada pontífices, de hablar de el nuevo historia Vaticano, y de hacer esa relación maravillosa que siempre resultamos cayendo en esa relación mm, de cómo político, política, cómo se políticos politiza. corruptos. Pero, si ustedes, Pero ya llegó mi ley, el nuevo Mesías. si ustedes escucharon la primera parte, van a entender por qué igual en este tema de religión caemos y mezclamos el tema también. Entonces, Sí, tío señor. Bolman, ¿cómo Están estás? relacionados. ¿Cómo Muy vas? bien, teacher. Estoy preparado. Perfecto, tío Bolman. En esta, digamos, para darle un poquito de continuidad a esta parte, a este podcast, hablemos un poco de cómo se crea, te va a referir a un libro, cómo se crea la Biblia. Listo. ¿Cómo se Sí, crea la de Biblia? dónde sale? O sea, porque es que, tío Bolman, te va a transmitir una de las preguntas que me hacen a mí a veces los estudiantes. Me dicen, bueno, teacher, entonces esa vaina de la Biblia, pues ¿eso qué? O sea, cualquiera puede escribir cualquier cosa, entonces se la vayan añadiendo así como a la Constitución en Colombia, que cogen un papelito Tan y dicen, bonito. súmeselo Pues sí, ahí, la base es la misma. súmeselo ahí. Pero ¿cómo realmente, de dónde se sacan estas, digamos, estos escritos y qué hacen? O digamos, cómo, pues, quién le da la aprobación y cómo los unen. Más o menos, A como. ver, pues tenemos que entender una cosa que, Ujú, de nuevo, todo esto es sincretismo. correcto. Entonces, esto parte de los libros del Deuteronomio tradicionales Ujú, de los judíos, ¿sí? ujú. Que ahora ellos lo llaman la Torá, ¿cierto? Que cuentan La Torah. Sí, así todo el es. origen de los judíos. ¿Qué es lo interesante de los judíos? Y por eso, de alguna manera, fueron, no así que tan rompedores, porque lo que realmente la rompió fue Cristo, ¿ok? Ujú, Pero, interesante de ellos es que fue un pueblo elegido de Dios. Entonces, es una cosa muy localizada, que incluso eso tiene más o menos relación con el animismo. El animismo era muy localizado. Eran las criaturas o los fenómenos naturales que estaban dentro de tu cercanía, ¿ok? ujú. Pero entonces este era el pueblo literalmente elegido por Dios, ¿sí? Y al que le hizo pasar una cantidad de problemas para poder ser de alguna manera libres, ¿no? Y todavía están rondando en el mundo por ahí.
Eh, pero entonces, claro, todas esas tradiciones, toda esa tradición oral se escribió en ciertos libros. Algunos son supuesta inspiración por Dios, ¿no? Como el Génesis. El Génesis. em, pero y otras están contando anécdotas históricas de lo que sufrió el pueblo judío. Ya estamos hablando, por ejemplo, del Éxodo, el caso sobre Moisés. Abraham y Moisés, que son los padres de la tradición judía. Pero Ujú, el que la rompió finalmente fue Cristo. ¿Sí? Llegó Cristo, lo rompió todo. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue humanizar el carácter monoteísta de la religión judía. Lo que hizo fue, porque dentro del judaísmo ya existía esta idea del Mesías, que iba a venir de alguna manera a salvar a todo el pueblo judío, pero aquí le dio un carácter universal. Entonces, esa localización que tenía el pueblo judío se abrió a un espectro. Y ese espectro es supremamente importante. ¿Por qué? Porque este sistema doctrinario se volvió misionero, se volvió como una misión compartir la palabra de Cristo, por supuesto la Biblia en general, pero en especial de Cristo, a todo el resto de las poblaciones del mundo. Entonces, eso fue lo que lo rompió, porque el judaísmo no estaba haciendo eso, pues no estaba muy localizado, estaba muy centrado en sí mismo, pero el cristianismo no. Entonces se abrió. Y los grandes problemas que tuvieron el imperio romano, muchos de los otros imperios con el cristianismo fue precisamente eso, porque estaban, o sea, iban a donde iban, evangelizaban y a donde iban, y evangelizar es eso. También parten de las escrituras o más bien de los testigos de Cristo, que en ujú, principio serían sus apóstoles, correcto, y bueno, ya allí, atestiguando su proceso, exacto, exactamente. es testiguando su proceso. Entonces, todo esto es un proceso, de nuevo, histórico. No es que alguien fuera y dijo, vamos a hacer la Biblia y mientras está pasando todo, estamos reuniendo los libros de la Biblia. No, finalmente la Biblia se consagra muchísimo después, cuando finalmente el cristianismo, que esto es uno de los casos más extraordinarios que ha pasado en la historia, o sea, un sistema doctrinario que viene del desierto prácticamente y que eran unos muy pocos, terminaron convenciendo a todo el imperio romano de bajar todo su sistema doctrinal y finalmente poner en posición al cristianismo. Y de nuevo, es sincrético. Cuando llegó el cristianismo, cuando Constantino se convierte al cristianismo, finalmente lo que hace es mezclarlo con las doctrinas del imperio romano, con los dioses. Es muy interesante, Harari incluso lo menciona, y es que el cristianismo, o más bien el catolicismo, se encargó de votar, de echar por la puerta grande y con mucho alaraca al politeísmo, pero lo dejó entrar por la ventana de atrás, porque y creó todo un sistema de ángeles, de santos, y entonces unos eran los santos de no sé qué, y los otros los santos de yo no sé dónde, porque también eran santos de cada una de las localizaciones. Entonces, esto es un sincretismo. Se empiezan a mezclar todo lo que ya tenía la tradición romana con la tradición cristiana. Y cuando finalmente se posiciona la Iglesia católica, en este caso, en el Vaticano o en Roma, ahí sí se empieza a organizar la cantidad de libros que había por ahí disgregados de testimonios orales y escritos, y se congregan en lo que hoy conocemos en la Biblia. Hay más, pues hay más historia detrás de esto, pero para que entendamos, todo ha sido un proceso histórico. Exactamente, sobre todo para que la gente no siga, digamos, en esa, digamos, la ignorancia, y no quiero ofender con eso, o sea, no quiero que la palabra se tome de manera peyorativa, o sea, yo lo No, que pero es que quiero claro, decir, cuando tú no quieres conocer al otro, vas a partir de un prejuicio. Y el exacto, prejuicio siempre se va a basar en la crítica. y se va a basar en mi, Tú lees en una mi, crítica sobre alguien, te vas a basar en eso para criticar todo. no, no, y sobre No, todo porque va a ser la preferencia, o sea, es que va a ser mi preferencia, o sea, porque es mi preferencia, entonces no, yo y es que prefiero, es más simple para mí entender que eso es basura a tratar de entenderlo o realmente, a lo cual tratar es de mucho más siquiera complejo. sentarme a O leerlo, a estudiarlo. estudiarlo, Exacto. exactamente. Ajá. Porque una de las cosas que yo de pronto le podía explicar a uno de los alumnos, aparte, pues obviamente de todo lo que estabas mencionando, tío Bolman, es, venga, es que esto no es tan sencillo. Sí, fueron varias personas, hubo varias personas que fueron los apóstoles, por ejemplo, ellos fueron testigos de demasiados de estos eventos, donde ellos incluso ya habían recogido unos documentos o ya habían encontrado unos documentos, pero digamos que desde diferentes aristas o diferentes perspectivas. Vamos a suponer que no fueron solamente los apóstoles, sino que habían otras personas en pueblos que se visitaban en parte de esa evangelización,
donde ellos también tomaban nota de lo que pasaba, tomaban nota de lo que veían. Cuando ya los Es que habían historiadores, cartas a los apóstoles, por ejemplo. claro, Hay uno de los libros que es exacto, Cartas a los cartas a Apóstoles. los O sea, apóstoles, estaban tratando de reunir todo el todo material ese posible, material. porque tampoco era fácil, tampoco No, no, era es que sencillo. No todo el imagínate, mundo anotaba todo. exacto, no todo el mundo escribía, no todo el mundo tenía acceso a un pergamino, Ajá. por Dios santo. Entonces, Ujú. la otra cosa era ir digamos, verificar la información, porque entonces me dicen, ah, sí, pero entonces usted cómo sabe que lo que dijo aquel, no, pero es que venga, la información era verificable porque volvemos a lo mismo. Las cartas de los apóstoles empiezan a tener un cruce, la información que encontraban en ciertas regiones también tenían ese mismo cruce y empiezan a encontrar una especie de veracidad, empiezan a encontrar una especie de conexión donde era lo mismo aquí, que allí, que allí, que allí, que allí. Eso es lo que hace o legaliza lo que las personas a veces dicen, venga, pero es que la Biblia qué, o sea, el por qué, no, 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 no es cualquiera escribiendo, no es cualquiera diciendo, o sea, es para que tengan una base histórica por lo menos, o una base de conocimiento de que, es que todo esto tiene un sentido, tenía un, digamos, una forma en la que se fue estructurando. Entonces, por Sí, eso es que claro. Y es usted, orgánica y natural, que claro, en algún orgánica. momento, Ujú, cuando tú quieres organizar toda la doctrina, que es lo que intentó hacer la Iglesia Católica desde ujú, el Vaticano, pues obviamente tú necesitas organizar esa información, pero al principio no era que la gente iba pues con la Biblia en la mano a compartir la palabra de Dios, eso no, no estaba existía. contando sus relatos, sus Ujú, experiencias alrededor de este ser, de cómo Dios se convirtió en carne para perdonar los pecados de todos los hombres, ¿sí? ujú, Incluso ahí aparece también un pensamiento igualitarista, o sea, es que todos somos iguales frente a Dios. Y este ujú. tipo vino aquí a sacrificarse por eso. No, Era no, un y es que, mensaje muy potente. Y por eso yo hablo, la religión, lo que para tratar de reunir a tanta gente, a que coopere tanta gente, necesita de grandes relatos. Y esto es un gran relato. no, y sobre todo necesita un gran sacrificio, porque es que no era fácil. O sea, voy a entrar en. Si te están persiguiendo, No, no, te están pues persiguiendo que todo el Imperio Romano, todo el al imperio principio. romano y te están tildando, voy a utilizar una palabra que seguramente aquí le dieron un uso demasiado mal, pero guerrillero. O sea, Mm, el tipo era un mm. guerrillero, o sea, el tipo era un tipo de ideas diferentes, un tipo que decía, mire, mire, momentico, es que si usted quiere hablar con Dios, eso es muy fácil, cierra los ojos donde esté, usted puede estar en el monte, puede estar recogiendo agua, puede estar Es que en. humanizó el Exacto, sistema el doctrinario sistema judío. doctrinario. Porque si Es tú ves el Dios judío, es un tonto diferente del Dios cristiano a partir del Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, correcto. A eso iba a ¿no? entrar también, Entonces, incluso iba a entrar en ujú. esa parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque digamos que llega Jesús, llega un personaje como esto, llega y empieza a hablar, mire, es que esta es la situación. O sea, usted deje de pensar que es que esto es tener que irse a uno de estos lugares donde van estos señores que tienen más poder o tienen. No, 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 mijo. De hecho, y esto es lo más curioso, tío Wolman, esa información, que era una información que tenía el Vaticano guardada, apenas empezó a liberarla más o menos en los 90 cuando pasa todo este rollo que dice la iglesia se revela, porque dice que ya van a empezar a mostrar las cosas. Y mire, una cosa tan sencilla No, como y esta, antes con Martín Lutero. Es que antes también con Martín eso fue Lutero. otra cosa que rompió, pues realmente hubo varios rompimientos, lo Sí, que llaman claro. cismas en la iglesia católica Ujú. especialmente, y es que pues, Lutero estaba como, pero viejo, o sea, ¿cómo así que nosotros necesitamos hacer una serie de rituales y yo no sé qué para poder tener el perdón de Dios? No es que la Biblia no dice esa vaina, la Escritura no dice eso. ¿Cómo así? Y eso lo rompió todo también otra vez. Partió la iglesia en dos. Antes también la había partido pues con la iglesia ortodoxa, que tampoco quería eso, tampoco quería Ujú. control. Porque lo que pasó finalmente es que se nucleó todo el poder en torno al Ujú. Vaticano y la gente no tenía libre movimiento dentro de su propia doctrina, que también es complicado. Entonces, mira que a pesar de que está tratando de unir todo un imperio, en cada una de las poblaciones también está pasando cosas diferentes y es muy Claro, difícil es muy controlarlo. difícil tener digamos, esa parte del control. Entonces, apenas en los 90 vuelvo otra vez a, digamos, a lo que venía en los años 1990. En los 90 es donde incluso empiezan a liberar esa información y era tan sencilla como esto. Levanta una roca y ahí estaré, mueve un tronco y ahí me encontrarás. Imagínese esas palabras, usted que nos está escuchando, unas palabras que para usted dice, oh, pero es que eso tiene sentido. Claro, pero hablar de eso en el pasado, donde usted lo están persiguiendo, donde persiguieron a sus papás que porque pilas ese man van a hacer y de alguna manera que ni siquiera sabemos de dónde o cómo, porque pues, listo, nos cuentan esta historia o eso viene a través de, digamos, de esa tradición de vamos a contar qué fue lo que pasó.
pero cómo a este tipo le hacen una visión y le dicen pilas, hermano, que van a ser un man que va a ser más poderoso que cualquiera, y arranque usted con soldados por todos lados a buscar esta pareja para ver cómo lograban acabar con este personaje, porque este personaje no naciera, el personaje no solamente nace, sino que tiene todo el tiempo para ir contando una cantidad de cosas, una cantidad de hechos. Entonces, es lo que dice Steve Ballmer, o sea, la rompió, o sea, la rompe La de una manera rompió, impresionante. bueno, Eso es pero una cosa Occidente se innegable. basa por lo menos en la mitad en todo el sistema doctrinal Hmm. cristiano. Y Porque quien lo niegue y quien crea que se crea pues muy iluminado, no, no, perdón, pero la base de tus fundamentos de valores y morales viene del cristianismo. hay una cosa, Perdón. hay un comentario de Volvan que la gente siempre así dice, eso es mentira, porque solo el 33% de la población mundial está basada en el catolicismo, el cristianismo. Yo le digo, sí, hombre, mi querido Tú no vives hermano, allá, papi. Estoy pero, acá. pero no es eso. Cuando hablan del 33% de la población es porque India y China y Mm, Rusia comprimen la India, la, China, la mayor cantidad de mayor parte de la personas, la población. mayor parte de la población. Eso no quiere decir que esto no tenga ese alto impacto, sobre todo en este lado del planeta. No, Bueno, y lo por otro es Dios. que, de nuevo, lo que lo rompió también fue la misionería, la evangelización, Correcto. porque a las doctrinas budistas, a las doctrinas de la Indochina, no les interesaba compartir eso. No le tenían sus dioses y se acabó. Eran politeístas y ya. Y si viene aquí otro dios, pues lo metemos acá en el sistema que tenemos y se Si es acabó. válido, No bienvenido. nos Si no, importa compartirlo. ujú. Mientras que el cristiano tiene como misión realmente evangelizar todo el planeta con la palabra del único Dios, pues según para ellos, Ahora, tío el Volman, único Dios que existe. la parte dura. Vamos a hablar un poquito de la parte dura también de la evangelización cuando existen estas guerras, estas cruzadas. No, viejo, es que Yo aquí hay sé una que cosa que hay que decirlo, ¿sí? me voy a meter en Nadie terreno mató a más caliente. cristianos que los cristianos. O sea, ni los romanos mataron tantos cristianos como los cristianos. Los musulmanes no han matado tanto musulmanes. O sea, no se han matado más que los musulmanes, ¿sí? Y nadie ha matado más comunistas que los propios comunistas. Así es. Estados Unidos son así, porque finalmente se terminan peleando por pendejadas, que es lo que pasó. O sea, cuando los cristianos y los protestantes empezaron a pelear, es que no hubo carnicería más grande, No, no, por lo menos en es que Occidente. yo te digo que esa pelea entre los sarracenos, por ejemplo, y los cristianos fue una cosa, Mm, eso mm. fue, mejor dicho, era una masacre Eso cuando tremenda. mataron un Pero, poco de protestantes, yo no me acuerdo en qué ciudad de Italia el Papa hizo una fiesta incluso. No, maravilloso, es que toda gente hay que erradicarla. Se- Y eran pendejadas por lo que estaban separados. no, Guau, es que ah, incluso, doctrinal. por ejemplo, y vámonos, digamos un poquitico, en esa historia va a sonar político, pero el pretexto incluso entre sarracenos y los cristianos cuando fueron estas cruzadas tenía que ver con un pedazo de tierra. Tenía que ver con Mm. un pedazo de tierra. ¿A quién le pertenece? No es que es de nosotros porque queremos demasiado a Jesús. No, 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 somos nosotros porque es que nosotros somos los que llevamos la palabra y el escudo y aquí nos ponemos a cruz grande y entonces masacramos al que sea. Que incluso para algunos que les guste un poquito la historia de Vlad el Impalador, el que se le conoce Ujú. como Drácula, pues que eso fue una conexión ahí que no tenía sentido, pero bueno, para que la gente no, ese era Drácula. No, mijo, eso es simplemente un nombre que se le pegó. Brad Dracul, pues no sé si era el apellido o algo así. Vlad Dracul. Entonces por eso conectaron allá Drácula con Dracul, con el conde Dracul. Pero sí, eso, pues, pero el tipo era un cruzado a ciegas y decía yo, y él ni siquiera sabía que realmente detrás de eso estaba la conquista de un terreno. No, pues, Él se va de su sí, llegaron los castillo y turcos otomanos y él hizo lo eso, que le gusta hacer, eh, empalar. impalar, eso era lo que le gustaba. Y decía, listo, es que vengo en el nombre de esta cruz, vengo en el nombre, no, hombre, eso no tenía nada que ver, pero como lo dices, tío Goldman, eran las pendejadas, y mire, por tanta pendejada y Detalles. se llevaron una carnicería que es una cosa tremenda. Pero digamos que es ese prejuicio, o ahora pues yo no sé si decirle posjuicio, de las personas ahora diciendo, claro, pero es que mira lo que mató. No, venga, hay que entender un poquito que es que también el impulso Es el venía de, periódico de ayer. es el Cuando, periódico y de ayer. además, hay un personaje a mí no me gusta porque, pues, tú sabes, que la gente comunista a mí, pues, me da un poquito de alergia, Urticaria. un poquito de urticaria o fobia, como en el último El episodio que último hablamos. episodio, que vayan y escúchelo, por favor. Van y lo ven. Pero es este brasileño, pues, que él vive en México, que se llama Diego Rosarín. Ujú. Pero él tiene una
un punto bastante interesante cuando le pregunta a la gente, ¿usted por qué cree lo que cree? Ujú. Y la gente nunca se hace esa pregunta. Entonces, la gente cuando empieza a repetir cosas sobre otro, sobre otra creencia, sobre lo que sea, ni siquiera está preguntando de dónde viene lo que usted está creyendo, lo que usted incluso está diciendo. Lo que está Tiene que estar diciendo, influenciado por eso algo, es lo muy que está importante. diciendo y lo que cree, ¿sí? Porque incluso lo hablamos en algún momento. O sea, hay un personaje por ahí, amigo tuyo. Yo creo en la ciencia. Ok, es estudioso entonces, porque es una creencia, ¿no? No Es tiene que, es que, ninguna base. es que, digamos que, bueno, ese era un punto que yo quería tocar eventualmente, pero sí, o Ujú. sea, Al final, no, no, está bien y podemos hacerlo ahora porque seguramente vamos a tener mucho más materiales, que tiene hay mucho mucho más material, material. Lo que pero hay. eso es lo que hay. Pero en una de esas conversaciones fue eso. Ah, pues es que usted cree, venga, es que una cosa, usted me está diciendo, yo no creo en eso. Entonces, ¿usted qué cree? Creo en la ciencia. Ok, ya estás creyendo en algo, solamente le cambiaste el Estás creyendo en nombre. algo. Es una creencia. Es una Porque tú creencia. no estás haciendo ciencia, tú no eres un científico, tú no estás Exacto. comprobando nada. Y unos pocos científicos pueden comprobar muy pocas cosas, no pueden comprobarlo absolutamente todo. Entonces estás creyendo en algo, estás creyendo en un sistema, estás creyendo en alguien que te está diciendo que eso es verdad y Que tú eso lo es crees así. ciegamente. Y Ujú. es así. Ah, es que hay un estudio que no sé qué, listo, yo creo en ese estudio, o sea, se acabó. Y es Pero, una pero, creencia pero ciega. hay una fe. Hay una fe, Hay una fe. Exacto, exactamente. la fe en que, Ujú. listo, yo le creo a ese documento, pero usted ha ido, lo ha leído, lo ha investigado, lo ha trabajado y ha hecho la No, no. prueba y error para No ha poderlo hecho la hacer. tar Ah, no. exactamente, no ha comprobado, no ha contrastado, no ha Exacto. vuelto a experimentar, no ha hecho a volver a hacer el experimento, que es de lo que se trata la ciencia, que sea replicable. Exacto, Entonces, replicable. simplemente cree, Pero, no, cree yo por fe. creo. Sí, yo lo hago. Y no Ujú. confundir un poco con esa parte de la, digamos, la ciencia de lo percibible, ¿cierto? Que es decir, lo que yo con mis sentidos, con lo que yo Sí, manejo, empírico, ¿no? el empírico, exacto. Yo lo puedo comprobar, yo puedo comprobar, no sé, digamos que el tío Bolman es hombre, Calvo. calvo. ¿Por qué? Porque lo porque estoy viendo que Mm, ese es su fenotipo, o digamos, ese es digamos, su forma, una forma masculina, tiene una voz gruesa, veo que no mm. tiene pelo, entonces, listo, eso es calma. Esa es la evidencia empírica, es la que me está llevando a eso. No, estamos hablando es Pero tú no sabes porque soy calvo, si realmente soy calvo, si lo que hago es, raparme el pelo raparme todos la los días. cabeza todos los días, Sí, exactamente. Pero digamos que en lo percibible es lo que yo alcanzo a hacer. Ahora, okey. cuando una persona me dice a mí, no, es que yo no creo en esto porque es que yo creo en la ciencia, yo digo, ok, pero ya le estás Ah, poniendo un nombre a tu fe y esa fe le estás diciendo ciegamente yo creo en eso, porque no hay forma de exacto. que repliques cosas que la ciencia te está No, diciendo porque no lo estás haciendo, simplemente estás tomando una creencia y para ti ese es el absoluto. exacto. Yo estuve viendo un, debate entre un cristiano y un divulgador científico, Crespo, de Quantum Fracture, en el podcast de Jordi Wild. Ujú, Y fue muy interesante, aunque realmente lo estaba viendo en otro canal, pero bueno, eso no vale la pena. El hecho es que Crespo, de Quantum Fracture, que es divulgador científico, él empezó a contar cómo es la historia del universo desde la ciencia, ¿cierto? ujú, Y digamos que lo hizo de atrás para adelante, es decir, del momento de hoy para atrás. Se empezó a hablar de cómo se formó el planeta y que es una nube de polvo, no sé qué, esa nube de polvo viene del plasma del sol, no sé qué. Y yo escuchaba eso y era, mierda, pero es que eso es como magia. O sea, la única diferencia aquí es el tiempo, y es como que el tiempo es mágico, es capaz de hacer todo eso por unos millones de años. Y yo escuchaba esa historia y yo, parce, es que, o sea, si yo lo veo bien, eso es ciencia ficción. Listo, puede que tenga sentido, sí, pero viejo, es que no hay manera de replicarlo, porque es que el tiempo que toma la materia en transformarse en eso, tú no lo puedes replicar en un laboratorio. Tú tienes que dar por cierto que ese fenómeno, a través de otros fenómenos, y el tiempo es capaz de producir esto, ujú. esta materia, Esta esta materia, vida, esta a vida, partir de lo exacto. inorgánico, lo orgánico. Viejo, eso es alquimia. Yo escuchaba y yo, Cómo fue que la mierda, llamaron a la alquimia en algún momento? Brujería, ¿no? Eso era la alquimia, brujería, brujería. claro, Uy, ¿qué sí, brujería es esto? ajá. Entonces yo era como, parce, no sé. Yo ahora creo que hay algo de ficción aquí también un poco. Porque no, es que la ciencia se supone que tiene que replicar eso, listo. Trata de hacerme un universo en un laboratorio, a ver si es capaz, no es capaz. Porque está el Pero factor parte tiempo. de eso no fue lo que trataron de hacer con el colisionador De partículas. de No, ahí lo que partículas. estaban era tratar de No, descubrir lo no. que llaman.
el agujero negro y todo esto. Sí, no, correcto, pero lo que estaban tratando era de demostrar cómo impactando dos cosas podían por lo menos generar eso, o sea, podían generar una especie de agujero negro, podían generar una, digamos, No, un o sea, eso es efecto. teórico, pero lo que querían realmente demostrar, porque es que realmente hay muchos agujeros todavía en física, No, 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 y es que y son la cuántica demasiados. rompió muchas cosas también en Correcto. teoría. A Entonces eso voy, a eso entonces voy. necesitan ver que colisionen partículas para ver si hay otras subpartículas Que detrás salen de ahí, que sean exacto. capaces de manipular Y que sean capaces y por lo construir menos, esto exactamente, o sea, poder llegar a de ese la punto de nada. la nada, llegar y decir, listo, voy a coger dos partículas, las voy a chocar a una altísima velocidad porque quiero intentar replicar en lo mínimo esto. La partícula de Dios, el bosón de Higgins que El llaman. bosón de Higgs, ese es el bosón de Higgs, que es precisamente la partícula de Dios, lo que se conoce como la partícula de Dios, y es tratar Exacto. de lograr eso. ¿Y en Pues qué la quedó esa partícula inversión? fundamental de la materia. Exacto. ¿Y en qué quedó eso? En que después de Mm, mucha plata, muchos años, y darle duro a ese colisionador, no han logrado nada. Creo que eso quedó muy no, han bonito para hacer otras encontrado cosas. cosas, pero como que no es lo suficiente. Pero sí han encontrado cosas. Es No, más, no, no, por ahí, obvio, claro, seguramente queda. lo que la teoría habla del bosón de Higgs, algo encontraron. No es lo mismo que esperaban encontrar, pero algo encontraron. Pero es muy loco. O sea, si tú realmente escuchas este relato rápido, que es lo que yo hice sobre el origen del universo y que todo termina en el Big Bang, y uno dice, viejo, hombre, a mí me suena, a mí me Esa, suena como a ficcioncilla, un poquito. esa vaina le falta mucha matemática todavía, le falta todavía mucho Sí. número y mucho tablero, como para No, poder los decir. números lo hay, pero como no es replicable, entonces, A eso me ¿cómo lo refiero, va a comprobar? a eso me Mm. refiero. O sea, mira, toda la inversión que se hizo por ahí, eso es en Suiza, donde se hace toda esta inversión, donde se hace Sí, todo esto. eso, incluso en varios países, pero sí es una cosa gigante, Una pues, cosa gigante, enorme. eso es una cosa gigante. Vayan y busquen las fotos para que vean que es que no le estamos aquí mintiendo. Y eso es tremendo, eso es grandísimo. Y eso tiene mucha gente Enorme. trabajándole alrededor a eso. Ujú. Y listo, obvio, cualquier experimento, digamos, y sobre todo a ese nivel, luego a esa magnitud va a tener resultados. Pero han podido replicar por lo menos eso, encontrar esa partícula de Dios. No. Ahora, de eso tenemos muchos supuestos. Y de eso Es tenemos un muchas no cosas. condicional. Pero, pero digamos que es en esencia lo que nosotros les queremos decir sobre esta conversación. Es decir, no llegar a hacer ese juzgamiento a los demás sin decir, hombre, es que yo no creo en Y eso tan porque es que tan totalitario, totalitario, exacto. Porque eso como no, si tú tuvieras la verdad revelada por alguna razón, o sea, y naciste con la con la verdad, verdad absoluta y vino de ahí, entonces ya, o sea, créame como porque una así es. revelación divina de la ciencia. No. Correcto. Y no, y sobre todo porque es que, digamos, es que mucho se trabaja detrás de esto y a veces muchos de los descubrimientos o muchos de los experimentos o muchas de las cosas que existen ahora fue precisamente en la búsqueda de lo divino. Voy a hacer referencia, Tío Wolman, Sí, a uno de los personajes que muy bien. incluso yo creo que la gente no dirá, no, pues que eso lo inventó porque el man es un científico y, muy de eso, y creo que fue Galileo Galilei, no sé si a él Ajá. realmente se le atribuye el telescopio, pero una de las bases que él Ujú. utilizó para crear estos lentes y que estos lentes tuvieran ese alcance era precisamente para demostrar, una cosa es el cielo donde está Dios, otra cosa es el cielo que usted percibe, el Firmamento. firmamento. Entonces, mire, a través de este telescopio le voy a mostrar de noche, y si usted me dice dónde está el Señor sentado, pues es una cosa. No estaba él diciendo que no creía, él simplemente está diciendo, Mm. mire, esto va más allá de lo que usted cree. Entonces hay una Es la base. creación de Dios. Exacto, esta es la creación. Más no, usted no lo va a encontrar allá sentado. O sea, usted no lo va a ver allá sentado barbado, qué sé yo, porque, digamos, es no tangible y es tan, me imagino yo, a su forma, será tan impresionante poder entender un concepto de una deidad de ese tamaño, de ese calibre, que yo creo que uno con ojos humanos no podría ni siquiera percibirlo, porque pues, es algo que se sale de ese contexto. Pero digamos que en esa búsqueda de lo divino siempre hay experimentos, hay cosas, descubrimientos, digámoslo así, que han llegado a tratar es de demostrar una situación y resultan en otra. De eso se trata este juego. O sea, el juego es que la línea, conforme nosotros vamos entendiendo muchas cosas y la ciencia va ayudando a entender muchas cosas para sacarnos, digamos, de ese oscurantismo que en algún momento había, va moviendo la línea de lo divino. Me explico. Antes, por ejemplo, pues, sí, las enfermedades te mataban de una manera, pero es que no había suficiente base para estudiar. O sea, no es como que, como cuando a veces la gente dice,
mire, esta vacuna se creó y se creó, pues voy a hablar muy recientemente con la del COVID y la gente piensa que eso fue como, pues como no sé, como estallando, pues, estallando totis, como le dice uno, como estallando tortillas. No, venga, es que detrás de esto venían unos estudios tremendos Mm, antes. Que eso sea efectivo o no, que vaya a tener efectos secundarios más adelante porque no hubo tiempo suficiente para testearlo. Obvio, porque pues, lo que surgió, surgió. Que eso fue efectivo o no fue Los conejillos efectivo. de India fuimos todos. Igual fuimos nosotros. Todos en el planeta fuimos conejillos de indias de esa situación, pero asimismo fueron niños cuando la vacuna, que viene la palabra vaca, se inventó. Esa vacuna fue porque este científico, bueno, pues él hizo unas modificaciones con lo que tenía, pero cogió una misma llaga de una ubre y una vaca, porque No, hombre, todos, no. exacto, porque todos digamos, los que se enfermaban de esto, este doctor, este científico, empieza a ver que los que ordeñaban pues no la tenían y los otros como que sí. Y dice, ¿cómo era esto? Claro, estaban untándose de lo mismo. Entonces él dice, bueno, voy a coger a Yaga, lo voy a sacar una pus, lo voy a trabajar y se lo voy a poner un chino, que eso fue lo más charro. O sea, lo ponen un niño que ya estaba enfermo, No, como quien niño, dice, sí. era un niño. Y como, como diciendo, pues mi hijo si se muere, pues bueno, gracias por su sacrificio en la humanidad. Pero Sí. resulta que Yo creo que la sobre... cepa durante mucho tiempo se usó la de ese Exacto, niño. exactamente. Pero eso está Era una basado niña, en un niño, creo que era un niño. Bueno, sea como sea, pero igual un menor, no me pues. acuerdo. Pero sea como sea, eso se basó en una confianza de que eso iba a funcionar. Entonces, Ujú. cuando se descubre esto, la línea de lo divino se mueve. No quiere decir que descubrimos o ya podemos demostrar la existencia o no existencia de lo divino. Lo que dice es, bueno, ya movimos esta vara y así la hemos venido moviendo, pero Lo de eventualmente... uno se ha convertido en otras cosas que la hablaremos en la tercera parte. Efectivamente, tío Bolman. Tío Bolman, dale un cierre a esta segunda parte para que los invitemos a la tercera, por favor. Hombre, yo soy muy malo para los cierres. Sinceramente, se lo dejo a usted, teacher, que es el experto. Muy bien, tío Bolman. Entonces, cerramos esta segunda parte con otra invitación para que se suscriban, para que nos sigan, para que le den un me gusta, nos ayuden con ese algoritmo y obviamente comparta esta información. Ayúdele a sus amigos, a su familia, a que por lo menos tengan una base informativa, así sea esta, y que esta por lo menos sea como esa base para decir, venga, yo voy a retar a esos manes porque yo tengo una información diferente. Ujú. Bienvenidos sean, porque en toda esta búsqueda, es que todos debemos estar unidos. ¿Para qué? Para no empezar a comernos esos cuentos que a veces nos traen desde otros lados. Entonces, Debate, mijo. así es. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la tercera parte, tío Wallman. Cuídate mucho. Ahí se ven. Bye bye. Pasen mucho. Bye bye.